Hola, hola. Hola, Jime, ¿cómo estás? Después de este merecido receso universitario que tuvimos la semana pasada, llegamos Muy renovadas. bien, absolutamente. Hoy estoy mirando que ya vamos en el capítulo 4 de nuestro programa. ¡Qué maravilla! Vamos en el capítulo 4 y te has dado cuenta que estamos ya a mediados de agosto. Ay Dios, mediados Se ha tirando para ido, saliendo de agosto. Sí, sí. se ha ido volando el año, es impresionante. Bueno, pero Mm. aquí estamos nuevamente con nuestros auditores. Vamos a conversar de un tema súper interesante, sobre todo los grandes desafíos para la vuelta y el retorno a nuestras actividades presenciales o semipresenciales, como ocurre con la universidad. Vamos a conversar con alguien que sabe acerca del tema. Estamos hablando de liderazgo y estos desafíos para el retorno. No es menor. Nada, para Jime, nada. Ujú. te mando todas mis buenas energías. Estamos en eso justamente, en la universidad, desafiándonos solitos para el retorno. Hoy día la Dirección de Desarrollo Estudiantil dio un paso súper importante que yo lo encontré, fui a la universidad en la mañana, volver, retornar a nuestros espacios. Es todo un desafío desde lo personal porque se transforma la vida a la que estábamos acostumbrados en lo familiar, más lo que pasa a nivel emocional, como alguna vez lo conversamos, Cristina, me acuerdo mucho ese día cuando nos despedimos, Mm. porque la pandemia nos había tomado, era todas esas aprensiones en nuestro corazón de cómo íbamos a volver y cómo nos íbamos a encontrar y qué nos iba a ocurrir. Y me acuerdo profundamente que tú me miraste y me dijiste, tal vez no vamos a volver todos. Mm. Oh, todavía me acuerdo, todo lo que eso significa. Entonces, con esa Mm. delicadeza va a haber que volver. Abrir cada puerta y ver qué vamos a encontrar es lo que tuvimos que experimentar hoy día. Estamos Y en eso. para eso tenemos una invitada de lujo hoy. Ella es Karen Krakman, tiene una maestría en ciencias ambientales en Holanda. De hecho, nos estamos contactando con ella en este minuto desde Holanda. Es magíster en Mm. biología cultural de la Universidad Mayor, coach senior acreditado por ICF. Desde 1997, tanto en Bolivia como en Chile, se desempeña en procesos de desarrollo y o fortalecimiento organizacional y mejoramiento de desempeño. Desde el 2006 es directora académica de varios diplomados de coaching y liderazgo y actualmente del diplomado Liderarte, impartido por su propia empresa, Crackman Coaching, de la que es cofundadora. Es madre, dice ella, de dos hermosas hijas. Esta holandesa de hablar sonoro y risa contagiosa, como alguna vez dijo la revista Nos. Estuve cachureando por ahí. Wow. Se quedó en Chile para aportarnos con su hablar directo, porque es así, hablar muy directo, lo cual es muy bueno, y su permanente disposición a crear contextos de aprendizaje. Bienvenida, Karen. Un gusto estar contigo conversando. Muchas gracias por Muy invitarme. Y bienvenida, muy bienvenida. Gracias por Esta estar. Universidad del Biobío te agradece tu tiempo y te agradece tu disposición para conversar con nosotros acerca de este tema, como decía Jimena, que le dimos ahí contexto, ella como es directora de desarrollo estudiantil, el desafío lo tiene como en la piel, digamos, en este minuto, por lo tanto, sí. vamos a conversar acerca de eso que no debe ser menor, ¿no? Eh, Mm, Partiendo la conversación por la base, decimos nosotros siempre, porque los conceptos de repente tienen distintas miradas por razones obvias. mm. Ujú. Eh, ¿Qué es para ti un líder o qué es para ti el liderazgo desde toda esta experiencia vasta que tienes acerca del tema? Súper interesante la pregunta y quizás vergonzoso. Eh, pero es súper difícil la respuesta, porque para mí el liderazgo no está en la persona supuestamente líder, está en los Ujú. que le siguen. Entonces no hay como características de liderazgo a mi juicio. Más bien eh, depende de las personas que siguen a los que llamamos líderes. Y por eso también tenemos un programa que se llama Liderarte. Entonces, en lo que yo profundamente creo es que necesitamos hacernos cada día más líder de nosotros mismos y con eso podemos ser a lo mejor
ejemplos para otros, sin que sea eso el fin. El fin es cómo logro aportar cada vez mejor desde mí o desde quien soy al colectivo y cómo logro también recibir y inspirar, estimular a otros que aporten a que logramos vivir una vida, o como dicen los mapuches, una buena vida. Maravilloso. Un buen vivir. Y cuéntame una cosa, y desde esa misma perspectiva, desde el liderarte, como dices tú, ¿cuáles serían los grandes desafíos en este retorno? Los más grandes de todos. Bueno, yo creo que lo primero es pensar que vamos a volver. O sea, yo me recuerdo que yo en marzo dije, yo no quiero volver a lo que había. Porque claramente lo que había conlleva a dónde y cómo estamos hoy día. Entonces no quiero retornar a eso. Entonces yo creo que uno de los desafíos es soltar definitivamente la idea que sabemos cómo tenemos que ser o qué tenemos que hacer, y es empezar a descubrir, a jugar, a soltar las ideas de cómo debiéramos ser o hacer. Para mí, eso sería uno de los desafíos, que tiene que ver con el desaprender. ¿Has visto algún ejemplo allá donde tú estás de algún retorno renovado que nos puedas contar? ¿O estamos siendo capaces de tener un retorno renovado? Eso, para ver si nos inspiramos ahí, digo yo. ¿O estamos volviendo a más de lo mismo? Sí, un poco eso, porque lo más probable, si la inercia nos lleva, es a lo mismo, salvo aquellas personas que se lideraron durante este tiempo medio matrístico ahí donde nos quedamos medio estacionados. Ok, algunos lo hicieron, otros no, entonces ahí también vamos a tener un poco que navegar eso. Sí, ahí está quizás el segundo desafío. Yo creo que efectivamente por el tiempo que pasamos, también yo creo que todos estamos muy cansados, muy cansados. Sí. Todos, tanto emocionalmente como incluso físicamente. Y también económicamente. Muchas personas tienen problemas económicos que antes no tenían o tenían menos. Entonces, efectivamente, el otro desafío es cómo puedo empezar a recuperarme desde ya, cómo puedo a lo mejor incluso dejar de hablar de desafío. Porque en el desafío, por algún lado, está la exigencia de lograr algo. Tienes razón. Y el esfuerzo, claro. Y a lo mejor necesitamos más bien escuchar. A lo mejor necesitamos más bien acoger lo que sí hay. O sea, yo sí, cuando me pides, por ejemplo, no tengo una persona en mente, pero sí varias cosas que he encontrado muy bonito. Que no han vivido todas las personas, pero yo creo que todas las personas pueden como ponerse en estos ejemplos. Por ejemplo, se habla mucho de haberse encontrado con la familia de nuevo, con el convivir, con el estar juntos, con consecuencias a veces desastrosas. Entonces también la violencia intrafamiliar que subió mucho, pero también con ejemplos muy bellos, personas que agradecen el poder comer juntos, el no tener que correr para el almuerzo, que agradecen el menos tiempo de viaje, de estar en el auto. Yo creo que esas son cosas, y cuando me preguntas por desafíos, yo creo que eso es un desafío a lograr de sostener ciertas experiencias positivas que también hemos tenido en estos tiempos. Y agrandarles. No esperar, por ejemplo, que todos volvemos
a trabajar tiempo completo en lugares fuera de la casa. ¿Para qué? Para algunos quizás sí, porque es insostenible. O sea, imagínate una madre o un padre, porque también conozco padres que tienen que hacer su trabajo y a la vez hacerse cargo de 3 niños chicos. Es súper difícil. Mi situación, cuando empezó mi situación personal, era muy fácil. Mis hijas tenían 15 y 19 años. Entonces, son adultos casi. Entonces se pueden manejar solo, pero personas que tienen niños de 3, 2, 4, 7 años, es otra cosa, enchufarles a dar las clases. Eso, como primera respuesta. Una vez te escuché en una charla que dijiste algo así como que los líderes son capaces de cambiar sus emociones y pasar del control a la confianza. Háblanos un poquito de eso. Mira, nosotros creemos en algo que es la gestión emocional. No el control emocional, no la inteligencia emocional, pero la gestión de nuestras emociones. Y eso tiene que ver con lo que tú dices. Y eso tiene que ver con ver cómo logro estar en la emocionalidad donde quiero estar. Cómo logro generar un ambiente emocional o un contexto para otros donde es agradable estar, donde podemos tener un bienestar, pero también donde podemos tener un desempeño mayor. Y yo creo que para empezar a lograr eso, necesitamos a conocernos más. Necesitamos primero saber en qué emoción caemos cuando caemos en esta emoción, porque eso no lo podemos controlar. Por eso nosotros siempre pensamos que no podemos controlar nuestras emociones. Caemos en la emoción en que caemos por nuestros hábitos, nuestra historia, incluso nuestra biología, la cultura de donde venimos. Por ejemplo, directa, ¿sí? Yo creo que después de 20 años Chile, soy muchísimo menos directa, muchísimo menos. Me queda lo holandesa, y he aprendido en Chile, y agradezco eso, que para ser directo necesitas un poquito de rabia. Necesitas un poquito de rabia, porque si no, no eres directa. Y por ende no es raro que en Chile las personas somos menos directos, porque la rabia no es bienvenida en Chile. No es como Argentina, ¿En serio? donde tienen la cultura, donde tienen la cultura italiana. Entonces los argentinos dicen cómo son las cosas, y etc. Bueno, eso en Chile es horrible. Entonces, y ahí, entonces necesitamos primero reconocer la emocionalidad en que caemos. Y ahí ya estamos con nuestra historia familiar, cultural, de país, de organización, donde ciertas emociones son permitidas y otras no. Mi colega directa siempre cuenta la historia de que ella camina en Los Ángeles y cuando chica con su mamá, y su mamá en algún momento dice, pero no te ríes tanto a toda la gente. No te ríes tanto. Entonces ella cuenta que a partir de este momento ya no ríe, porque eso parece que no era permitido. Entonces, todos aprendemos en algún momento de nuestra vida qué es lo que podemos hacer, y eso tiene que ver con la emocionalidad en que estamos, y qué no podemos hacer. No podemos reír. Eso ya habla directamente de una emoción. No podemos ser directos. Eso también habla de emociones que están detrás. Entonces, primero necesitamos reconocer. Y este reconocer es difícil porque cuando no son permitidos ciertas emociones, lo reprimimos. Y no lo queremos ver. Entonces, y el cuerpo se resiente. Y el cuerpo se resiente. Yo, por ejemplo, en Chile, lo que yo aprendí en Chile es la agresividad pasiva. Sí. Y es precioso. Es como
nosotros no gritamos, quedamos muy amorosos, quedamos muy suaves, pero podemos hacer las cosas más brutales, más agresivas, pero no parecen ser agresivas. Entonces es como... Y eso es un arte, Karen. Es un arte. Es un arte. Nosotros hablamos chiquitito, suavecito. Sí. Y nos nombramos así, Jimenita, Glorita. Exactamente. Claro. Y yo no lo reconocí antes, no lo podía reconocer, porque en mi cultura, que efectivamente holandés son más brutos y son más directos, no existía eso. ¿Para qué hacer eso cuando no es necesario? Entonces, ahora lo aprendí. Bueno o malo, otra carta de la baraja. Sí. Entonces, el reconocer las emociones en que caigo no es tan fácil como parece, porque yo no lo reconozco. Cuando las personas en Chile, porque el otro lado de directo es conflictivo, por ejemplo. Claro. Entonces las personas en Chile me encontraron conflictiva. Obvio. ¿Por qué decir ciertas cosas que si no necesitas decirlo? Ahora lo encuentro obvio, pero durante años no lo veía. Entonces yo no reconocía esta parte en mí, imposible. Entonces el reconocer no es tan obvio como parece. Karen, pero tú dices algo súper importante, que es que tú lo pudiste reconocer porque saliste de ahí. Porque dentro de tu cultura, eso es normal. Sí. Lo mismo nos pasa a nosotros. No nos damos cuenta porque es como, ¿cómo se llama esto? Es como un colectivo que decidió relacionarse. Claro, así. Lo natural. ¿Es así? Claro. Sí. Y también yo creo había un momento en que es como para reír, pero que me enojaba. Entonces podía reconocer que estaba enojada. Entonces ya reconocí mi emocionalidad, pero no lo logré aceptar. Claro. Entonces me enojaba que yo estaba enojada, que es peor. Pero horrible. Todavía me pasa. Entonces ahí efectivamente, pero sí, puedes reconocerlo cuando te mueves a otros espacios. Pero eso puede ser país, pero también puede ser otra familia, también puede ser otra organización donde se hacen las cosas justo de manera distinta. Y puede ser también, yo creo que ahí en Chile hay tantos profesores y maestros tan buenos. Por ejemplo, en Chile está todavía viva, según mí, la Susana Bloch. ¿Han escuchado de ella? Sí, por supuesto. Alba Motin. Bueno, exactamente. Sí. Entonces, es un método tan práctico para efectivamente empezar a reconocer las emociones un poquito más. Entonces, tenemos ciertas formas como para empezar a reconocer mejor la emocionalidad en que caigo. Y el paso después, cuando quieras hacer, como nosotros decimos, gestión emocional, es necesito aceptar la emocionalidad en que caigo. Y eso también es difícil, porque ciertas emociones no son aceptadas. Claro. Más que todo lo que llamamos negativos. Rabia, miedo, pena, no son aceptadas. No queremos estar ahí. Entonces, cuando no acepto la emocionalidad en que estoy, no cambia. Porque por algo surge, por algo surge la emoción que surge. Surge rabia porque alguien transgrede un límite mío. Y es sano que surge la rabia porque desde ahí puedo poner un límite. Claro. No lo puedo poner si no surge la rabia, porque desde ahí lo hago. Desde ahí digo, hasta aquí nomás. Si llegas más, me haces daño. No quiero que me hagas daño. Lo que pasa es que eso no decimos. Porque yo no estoy enojada. Claro. O cuando tengo miedo, digo, no debo tener miedo. Eso, entonces estoy en el miedo y entonces ahora el retorno, yo confieso que me da miedo. Pues no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Y cuando pensé en esta entrevista, justo antes, tú me dijiste, tienes 15 minutos más, y dije, gracias a Dios.
Mira, uno nunca sabe. Uno- Porque igual tenía un poco de miedo, desafíos para el retorno. Yo dije, ¿qué voy a decir? ¿Qué sé de eso? Entonces es como también, porque no sé lo que va a pasar cuando retornamos. Claro. Y entonces ahí, pero ¿qué decimos cuando tenemos miedo? No exageras, debes saber. Y lánzate nomás. Claro. ¿Y cómo vas a ser tan cobarde? Y etcétera, etcétera. Eso así nos hablamos muchas veces, y yo creo que eso es algo bonito de la cultura chilena, que en la cultura chilena se hace eso menos. Yeah. Yo siento que una de las cosas preciosas de la cultura chilena es la suavidad, lo amoroso, no lo... Entonces eso yo creo que es bonito, porque es más de acogida. Entonces, O sea, cuando reconozco mi emocionalidad, necesito acogerla, aceptarla. Y de ahí cambia solo. Cambia solo. en el fondo estaba recordando frases y algunas, digamos, improntas que se tienen, que normalmente la expresión emocional o el vivir las emociones, aquí en Chile tampoco había estado, digamos, muy asociado al ámbito laboral. Más bien tus emociones son del plano personal. Y en el fondo existen frases como los problemas de la casa se quedan en la casa y los problemas personales se quedan en la casa y en el trabajo, digamos, hacemos el trabajo. Es como lo típico que se escucha. Sí. Pero ahora como que en esta emocionalidad tan a flor de piel que ha generado, digamos, el año y medio de encierro y de pandemia y todo esto, producto de la inseguridad en la que vivimos, ya no van a poder quedar en la casa, o sea, van a estar seguramente expresándose también en el ámbito laboral. Por lo tanto, lo que tú dices me parece súper, súper atingente de estar como atentos a eso, a reconocer esas emociones que se van a desarrollar y acogerlas y acompañarnos. Ahora, yo creo que siempre han estado en el ámbito laboral, pero no lo hemos, y también en lo educacional, pero no lo hemos reconocido. No hemos reconocido que están. Y eso tiene que ver con que consideramos las emociones como disposiciones corporales para la acción. Entonces, cualquier momento de nuestro vivir estamos en una emoción. Lo que pasa es que en el ámbito laboral solamente ciertas emociones son permitidas. Claro. La ternura, por ejemplo, ¿estará permitido en el ámbito laboral? No. La vulnerabilidad, que es una emocionalidad, tampoco, hasta ahora. Miedo. El miedo tampoco. Sin embargo, el miedo un poco, porque ¿sabes de dónde surge el control? A mi juicio, del miedo. Del miedo. Solo que no lo veo. Entonces, el miedo no lo puedo sentir. Entonces, ¿qué es lo que yo hago sin saber que estoy en el miedo? Tratar de controlar. Claro. Pero tratar de controlar los otros, lo externo, no a mí misma. Y ahí estoy en el miedo. Pero no lo veo, no lo conozco. Y por lo tanto no lo puedo cambiar. Si no lo veo, no lo conozco, como dices tú, me es difícil cambiarlo. Y ojo, porque yo creo que las emociones no lo puedo cambiar, cambian solo. Cuando me he hecho cargo de lo que, de dónde surge. Entonces, cuando miedo, ¿qué es lo que significa? Es que veo una amenaza donde yo creo no tener las capacidades de abordar el desafío o la amenaza. Desafío es un lado más positivo. Entonces, creo que yo no tengo las capacidades. Si yo no veo que tengo miedo, no puedo prepararme. Sin embargo, si yo veo que tengo miedo, ¿qué estuve haciendo estos 15 minutos? Estuve poniendo cosas, gestión emocional, estuve poniendo comunicación, estuve poniendo confianza, entonces soltar. Entonces, estuve como preparando la conversación que tenemos ahora de lo que yo pienso que sé del tema, digamos. Entonces, eso solamente puedo porque vi que tenía miedo. Vi que dije, gracias a Dios que tengo 15 minutos más. ¿Me entiendes? Perfecto. Y
Y sin embargo, si yo no veo o no puedo tener miedo, no hago para lo cual el miedo es útil, que es prepararme, Claro. que es educarme, Carmen, que es capacitarme. cuando te escucho contándonos esto, me surge la palabra honestidad. Hay mucha honestidad en lo que nos cuenta y tal vez esa es lo que debemos incorporar en nuestro retorno, del modo que sea, a nuestras labores y funciones. ¿Sabes tú cómo uno puede llegar a ese punto así de ser tan honesta como te escucho a ti hoy? Si nos puedes contar tu experiencia. El primero que es que no lo sé. Y el Ya. primero que me surgió era saber que no hay nada que perder. Y eso tiene que ver con la vulnerabilidad. Ya. Y yo creo que eso es algo que a lo mejor a lo mejor necesitamos aprender efectivamente de cómo podemos apreciar la vulnerabilidad de cada persona. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Es mostrarme cómo estoy siendo en el momento. Y eso a la vez tiene mucho que ver con la honestidad. Y a lo mejor eso tiene que ver con, y ahí se empieza a conectar con la suavidad chilena, que a veces se esconde detrás de la trivialidad o detrás de la agresividad pasiva, detrás de esas cosas, pero en Holanda serán otras cosas. En cada cultura tiene su manera de no poder mostrarnos vulnerables. Y eso somos, pues. Un bicho como COVID nos ha mostrado. Eso es lo precioso del COVID. Es lo precioso del COVID. Una cuestión que ni siquiera vemos, y obviamente hay mucho más ahí, política, información, ciencia, no es el bicho en sí, es cómo accionamos alrededor de eso. Pero ¿qué es lo que nos ha mostrado? Es como dijeron en el principio, como tú dijiste, Jimena, no sé quiénes van a volver. Entonces, claro. ¿Qué es lo que nos muestra? Que somos mortales. Sí. Podemos morir. Sí. Y eso es a lo mejor la base de lo vulnerable. Perfecto. Y reconocernos todos. ¿Sabes qué? Estaba recordando, Jimena, la entrevista que hicimos a Luis Gomanga, en donde lo que nos quedó, digamos, fue esto también, la necesidad, pareciera ser, de empezar a vivir desde lo más genuino de cada uno de nosotros, soltando un poco las máscaras que tuvimos o nos pusimos, digamos, al inicio de nuestras vidas, producto de conseguir el afecto, conseguir la aceptación, conseguir estar integrados a un grupo. Entonces, que parecía ser todos los mensajes también de este virus al reconocernos en esta vulnerabilidad y que realmente parece ser que no controlamos mucho de lo importante, muy por el contrario. Entonces, en este reconocernos vulnerables y en este reconocernos seres en busca de cariño, de afecto, de aceptación, nos hace también más honestos y más empáticos, que es lo que en este minuto está siendo como lo más necesario dentro de este liderarte que mencionas tú para este retorno. Y ahí hay, porque nosotros confundamos mucho liderazgo con jefatura, y yo creo que los que lo han pasado peor que cualquiera en este momento son justamente los mandos medios, porque están en una posición en que necesitan a veces dar, o que
que se espera que ellos sepan dar respuestas que ellos mismos no tienen. Y que no pueden tener tampoco. Y yo creo que ahí es cómo podemos aprender que no necesitamos saber las respuestas, que por ejemplo necesitamos preguntar. Y cada uno puede tener sus respuestas de hacer las cosas. Y eso es como algo del retorno que yo creo que puede ser muy bonito de cómo cada uno logra encontrar y cómo podemos inspirar cada uno a encontrar las soluciones para sí mismo. Cómo yo abordo mi vida laboral y como tú mismo dijiste también la familiar y personal también. Porque ya no es que cada uno lo tiene que hacer de la misma manera. Depende de qué fase está, depende de cómo ha elegido vivir, depende si ha elegido tener hijos o no, depende si sus padres están enfermos o no, etcétera, etcétera. Entonces son cómo logramos efectivamente soltar ciertas estructuras fijas que hemos tenido hasta ahora y flexibilizar la forma de hacer las cosas. Y ahí yo creo, si hablas de liderazgo, tanto como nosotros lo entendemos de liderarte, como ser ejemplo para otros, digamos, y posible que otros te siguen, es como yo me doy el tiempo y el espacio para descubrir la forma que para cada uno es lo mejor. Y metiéndote en otro tema, Karen, hemos conversado mucho con Jimena este tema del liderazgo femenino. ¿Hay características particulares de los liderazgos femeninos y masculinos o eso es un mito? Entendiendo que el liderazgo femenino y masculino pueden ser ejercidos por hombres y mujeres indistintamente, digamos. Estamos hablando del... Sí. Yo creo que hay ciertas haceres que son más aceptados y más vistos en mujeres. Entonces, más allá de femenino o masculino, que son el acoger, el escuchar, el preguntar, contra los masculinos que tienen que ver con resolver, con solucionar, con decidir dónde ir, con direccionar. Y yo creo que sí, hombres también escuchan, acogen y por ende si lo vemos femenino o masculino, efectivamente es como tú dices, hay un liderazgo femenino también ejercido por hombres, pero más por mujeres. Y yo creo que sí tiene que ver con acoger, escuchar, con la gestión emocional, que es más fácil cuando yo acepto que soy un ser emocional, que esto es algo que a muchos hombres no fue posible. Los hombres no pueden llorar, pero sí pueden estar enojados. Las mujeres no pueden estar enojados. Y cuando las mujeres se enojan, son histéricas. Cuando los hombres se enojan, son firmes. Ojo, es como, entonces ahí hay todo el tema mujer, hombre, femenino, masculino se mezcla. Claro. Y yo creo que sí vamos a un tipo a lo mejor de jefatura que tiene más que ver con habilidades y haceres llevado en la mayoría por mujeres hasta ahora, que tiene que ver con el sostener, con el escuchar, con el acoger. Pero y yo creo que ahí las mujeres ojalá tienen una ventaja. Sobre todo en el tema como dices tú, del reconocimiento emocional. Sí. Sí.
Y aprovechar esa ventaja, ¿cómo podemos hacerla? Porque yo veo a lo femenino, independiente de qué género físico la persona sea, todo lo femenino también es más comunitario, como más de red, como más de círculo, Exacto. ¿cierto? Entonces, incluso lo asocio, no sé cómo es la realidad en Holanda, pero nuestros pueblos ancestrales, en nuestra realidad chilena, mapuche, hay mucho también de eso, independiente que haya sido un comando más hombre o mujer, el tema del círculo, de la escucha más en horizontal. Hay otras figuras. Capaz que ese retorno también vuelva, no sé si tú has visto allá en Holanda algo de eso, también con eso, menos jerarquía. ¿Llegaremos a eso? Mira, ha sido súper interesante porque yo tengo ahora 5 meses en Holanda y me ha sorprendido que la jerarquía aquí todavía está muy en pie. A veces vemos, desde Chile vemos como a Europa como más avanzado, pero estos meses me lo empecé a dudar en este aspecto, por ejemplo. Pero sí, ojalá también, efectivamente, Ximena, en el retorno volvemos a estructuras más horizontales y más comunitarias y más de redes, porque lo necesitamos, digamos, y menos de jerarquía unilateral. Y yo creo que eso es algo mundialmente. Si me preguntas desafío, sí, puede ser un desafío. Pero de nuevo, desafío a mí me suena a... Claro. A apuntar a un logro, no necesariamente es así. Y ahí ya me pierdo. Ahí estoy ya de nuevo en algo que yo diría es más masculino, que no es malo, pero sí es a lo mejor más de lo mismo en este momento. Hay algo que me surge con eso, es la confianza. Sí. Confiemos en que lo vamos a hacer bien. Claro. Para empezar. Porque si no, no vamos a salir de la casa. Así de simple. Sí. Y confiemos que lo estamos haciendo bien también. También. En este momento, que lo hemos estado haciendo bien. Y yo creo que eso también es difícil de... No sé si ustedes, pero yo sí tengo como muchas... Lo que yo he visto mundialmente, no solamente en el tema del COVID, pero también antes, también en Chile, por ejemplo, con el despertar social de octubre del 2019, lo que veo y lo que a mí me preocupa es la polarización cada vez más grande. Cada vez más, las brechas parecen estar creciendo de nuevo, en vez de, como yo vi en Chile en los últimos años, que podríamos empezar a encontrarnos de los distintos lados. Y ahora veo que estamos apartándonos de nuevo. Y yo creo que esto es algo que necesitamos abordar. Las redes sociales ayudan a eso, ¿eh? Sí, las redes sociales ayudan burbujas, a apartarnos. Te generan burbujas de gente que piensa igual, digamos. Y eso es peligroso, como dices tú, sí. Sí. Y también puede ser que podemos encontrar maneras de las redes sociales de ir como más en contra de eso. No en contra, pero en encontrarnos de nuevo los distintos lados. Y eso tiene que ver con lo que tú dijiste, Ximena, de lo comunitario y de lo femenino. Efectivamente. Entonces, sí, y yo creo que es algo que a lo mejor a nivel familiar nos hemos encontrado, muchos, pero también muchos se han quejado o han extrañado estos espacios de encuentro en el área laboral. Claro. Y ahí yo creo que hay iniciativas, ya muchos, que ayudan a contraponer eso. Por ejemplo, este mismo espacio, generarlo con un equipo
y un desayuno en conjunto, pero virtual. Claro. Ciertos espacios, reuniones sin, nuevamente, con el único fin de encontrarnos, de conversar de la vida, digamos, no de los objetivos. Y parece que estas reuniones, una vez hecho, ayudan a aumentar la productividad, el desempeño y a la vez el bienestar del equipo. Entonces, a pesar de que aparentemente no hacemos nada útil y nada laboral, nada profesional, parece que sí es útil. Es como lo que hicimos antes en los cafés. Yo tuve una vez un trabajo con personas que necesitaban instalar SAP y tenían como 3 departamentos: operaciones, mantenimiento y comercial. Y 2 departamentos se podían encontrar súper bien en los trabajos. Y con el tercero tenían siempre problemas. Entonces empezamos a ver qué hacían distinto. Y el único que encontrábamos que hacían distinto es que este departamento que no se encontraba con los otros 2, tomaban café en un lugar distinto que los otros 2. Eso era el único diferente. Entonces nosotros empezamos a preguntar, bueno, pero ¿qué hacen cuando toman café? ¿Hablan del trabajo? No, no hablamos del trabajo. Decimos si has ido al gimnasio, hablamos del pelo, hablamos nada del trabajo. El único es que nos encontramos ahí. Entonces parece que somos seres sociales. Nos necesitamos encontrar en todos los niveles para, en un nivel, el laboral, encontrarnos de forma más efectiva también. Y eso es bonito, porque eso también lo puedes construir virtual. Es más difícil, pero se puede. Oye, Karen, retomando un poquito el tema desde el inicio de la conversación, en donde planteábamos esto de que tú confesabas, digamos, que no te gustaría volver a lo mismo que teníamos. Sí. Entonces, y planteamos también la pregunta de que seremos capaces de hacer cambios reales y volver a una cosa distinta, y lo dejamos ahí en el aire. En este sentido, me gustaría como escucharte, ¿qué le gustaría a Karen Crackman como coach o como con esta vasta experiencia en la empresa, en el trabajo, en el liderazgo? ¿Qué te gustaría que cambiara en concreto? ¿Cómo te gustaría un retorno después de pandemia, después de esta experiencia de año y medio? ¿Cómo te gustaría a ti? Sí, a mí me gustaría que daríamos más importancia y más valor a todas las facetas del vivir y no solamente a lo material, a los logros académicos, los logros profesionales, los logros, pero también al estar bien en sí. En ese sentido, a mí me gusta lo que podemos aprender de la cultura mapuche, que habla mucho del como muy bien, el buen vivir, y me gustaría que empezamos a dar más énfasis cómo podemos crecer hacia un buen vivir, donde integramos trabajo, desarrollo personal, pero también desarrollo espiritual, donde queremos estar juntos, honestamente, como dijeron, no por lograr, o donde podemos decir, sabes que yo no quiero estar contigo, pero quiero lograr la consecuencia del estar contigo, que también es posible. Es como cuando lavo platos, a lo mejor no me gusta lavar platos, pero me gusta que la cocina queda limpia y los platos quedan también nuevamente aptos para ser utilizados. Entonces también que podemos decir ciertos espacios no quiero estar, pero quiero las consecuencias de estar ahí. Claro. Pero que no sea algo que... entonces, que puede ser es que yo no quiero y quiero.
¿me entiendes? Que podemos tener conversaciones honestas de eso, pero más que todo que empezamos a dar valor a otros espacios que no necesariamente tiene que ver con lo productivo, que no necesariamente tiene que ver con Con lo el tener. material, con el tener, Claro. que tiene que ver con el cuidarnos, cuidar al prójimo, cuidar a la planeta, cuidar al país, cuidar a las organizaciones, que tiene que ver con el cuidar, cómo podemos transmutar al tener o el lograr a cuidar y sostener, que eso me gustaría. En el fondo, la cultura del cuidar es la cultura del amor al final. Sí, la cultura del amor, como dice Maturana, del amar, como ver al otro como legítimo otro, y ahí incluye Así la es. rabia. Porque a veces el amor es como que tenemos como estas No, gafas rosadas. claro. No romántico, otra No cosa. romántico, exactamente. Sí, Claro. como efectivamente, que podemos aceptar al otro como legítimo otro, ¿sí? Y en esto del desarrollo espiritual, porque es nuestro tema, ¿cierto, Jimena? En esto del desarrollo espiritual, este programa, digamos, forma parte de un programa de la Dirección de Desarrollo Estudiantil que se llama Conciencia de Ser. Programa con harto. Sí. Entonces, en el fondo, porque cuando hemos hablado de desarrollo espiritual, tendemos a hablar de desarrollo espiritual desde las religiones. Entonces, tuvimos un programa en donde dejamos como claro, digamos, que el desarrollo espiritual no necesariamente es un desarrollo dentro de alguna religión en particular. De hecho, nosotros somos universidad estatal, por lo tanto somos absolutamente laicos, digamos, y con la aceptación de todas las visiones posibles. Pero este desarrollo espiritual, ¿cómo puede ser generado en las organizaciones? A tu juicio, ¿con qué? En esta parte tú me dices, te agradezco la pregunta. Eso digo. No. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí. Qué bueno. Y te doy tiempo a pensar, digamos. Sí, no, estoy pensando, porque cuando hablas cuando hablo de desarrollo espiritual, los últimos 10 años yo he estado muy activo en una organización espiritual que es Brahma Kumaris, que es una organización espiritual. Yo creo que yo creo que efectivamente cuando una práctica espiritual se institucionaliza, se vuelve religión. Disculpa, se cortó un ratito, ¿cierto? Se vuelve religión. Ya. Sí, cuando una práctica espiritual se institucionaliza, se vuelve religión, a mi juicio. Entonces, detrás de la institución, por ejemplo, la Iglesia Católica, hay espiritualidad. Detrás de cada religión hay una práctica espiritual. Y yo creo que ahí necesitamos volver. Entonces, a lo mejor, no sé si escucharon, porque parece que salté, pero los últimos 10 años, yo diría, estoy muy involucrado en una organización espiritual que es Brahma Kumaris, que es una organización que nació en India en los años 37, años 30, y que curiosamente una de las cosas particulares que tiene es que fue fundado por un hombre, pero este hombre dio toda la administración y todo su poder económico en manos de mujeres jóvenes. En los años 30 en India, algo impensable. Claro. Dar a mujeres jóvenes el poder de decisión sobre cualquier bien, digamos. Pero yo creo que hay
hay distintas formas de entrar con el desarrollo espiritual en las organizaciones. Tiene que ver con uno escucharse. Entonces, ¿qué es lo que para cada uno es válido? ¿Qué es lo que y generar instancias para prácticas? Por ejemplo, desde Brahma Kumaris tiene que ver con prácticas de meditación, pero también prácticas de alimentación, también con entonces es como tú puedes generar el espacio para que cada uno puede implementar las prácticas que necesita para practicar la espiritualidad. Y eso desde cada dirección es distinto. La Iglesia Católica lo tiene bien instalado, por eso los domingos tenemos libre, porque ahí los católicos iban a la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces es como, ¿y por qué el domingo? ¿Por qué no tenemos los lunes libres? Entonces es como rarísimo. ¿Por qué no trabajamos toda la semana? ¿Por qué no decidimos que cada uno trabaja 2 horas, dos días por semana? ¿Por qué no decidimos que... Entonces hay ciertas prácticas que tenemos en el mundo, en cada organización, que yo creo que ya tienen que ver con ciertas prácticas espirituales. Pero que se han institucionalizado, entonces, y ahí vuelve a ser una religión en que hay ciertas dogmas de lo cual nadie ya piensa. Claro. Entonces es como podemos dar y recuperar espacios de práctica que en ciertas religiones es orar, en otras es meditar, en otras es otro tipo de práctica. Entonces, pero y ahí yo creo que igual sigue siendo un tema que cada uno necesita decidir individualmente. Sí. Claro. Por lo tanto, dentro de una organización como la nuestra, universitaria, la libertad es lo único que es la norma. Sí, sí. Pero se pueden generar espacios donde se disponga para. E incluso me imagino yo, la forma puede cambiar. Podemos ir indagando. La espiritualidad no está en un rito particular, sino en tantos. Porque es parte nuestra, ¿no? Entonces podría ir cambiando. Y ahí yo creo que también, bueno, personalmente no me gusta mucho, pero por ejemplo, el mindfulness es muy aceptado. Sí. Y eso es una práctica espiritual, originalmente. Exacto. Entonces yo creo que hay cada vez más interés también dentro de las organizaciones, dentro de la sociedad, en desarrollarnos más integralmente. Y eso es también espiritualmente. Sí. Bueno, y ahí, ha sido... Y ahí diría, como ustedes mismos dijeron, y que me gusta enfatizar, es confiar que vendrá. Muy bien. Y efectivamente, yo confío en que estamos en este camino también. Qué bueno. Me gustó tu sueño, crack, respecto de la vuelta y del retorno. Me gustó. Lo voy a comprar y voy a tratar de aportar para eso. ¿Cómo no nos vamos a merecer eso? Un ser humano más integrado con todas sus partes sin tener que mutilar alguna para poder ser eficiente en otras, digamos. Es como y privilegiar el bienestar por sobre el bien tener y privilegiar también la expresión genuina del ser, reconociendo todos sus aspectos emocionales y tratando de hacerte cariñito cuando estés en alguno de ellos para poder tener la oportunidad real de cambiarlo.
Creo que he hecho un resumen más o menos conciso. Es que me gustó. Entonces, como me gustó, lo voy a tratar de aportar en ese sentido. Oye, Cristina, y me encantó la idea de poder ir extrayendo sabiduría de cada una de las reuniones que hemos tenido. Sí. Y de ahí entonces las vamos plasmando, bueno. vamos a tener, pero joyas. Sí, ha sido como muy, muy grato. Creo que, como dices tú, esto de que confiar en que va a fluir seguramente lo que la humanidad necesita para seguir en esta próxima etapa que se nos viene de vivencia y experiencia, también ha sido como muy significativo para nosotras que hemos generado este espacio y como que todo se ha ido dando de una manera muy fluida, sin esfuerzo, ¿cierto, Jimena? Ha sido como, y como dice, cada programa ha sido un legado de sabiduría de parte de nuestros entrevistados y este no ha sido la excepción, digamos. Te agradecemos mucho, mucho, mucho tu tiempo. Parece que ya estás como en verano. Sí, el sol salió Así de es nuevo. que, sí. Y seguramente deben ser, ¿cuánto ya? Como las 6, 7 de la tarde, algo así, ¿no? A ver. Sí, 5:20. Oh, 5:20. nos van ganando. Sí. Aquí estamos a la hora de la mañana. Ya perdimos un día. Sí. Así que muchas gracias. Esperamos contar contigo para seguir conversando de muchos otros temas interesantes, porque más que nada, Karen, en ti, digamos, encontramos una persona a la que la vida no le ha resbalado y la que ha sido protagonista de su vida y tiene una autoconciencia muy interesante, como destacaba Jimena hace un rato atrás en el programa. Tienes una autoconciencia que es envidiable y eso es, como dices tú, cuando te lideras a ti mismo, impactas el liderazgo en los demás. Así que gracias, muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes también. Me encantó conversar con ustedes. Entonces ahí tampoco olvídense de su propia sabiduría, porque lo hicimos juntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti y esperamos, recuerden a nuestros auditores, tenemos correo, concienciadeser@ubiobio.cl para que nos comenten, para que nos digan sus comentarios, nos digan a lo mejor sugerencias de algún tema interesante que quieran tratar con alguno de nuestros invitados. Así que, nuevamente, Karen, muchas gracias. Nos vamos, Jime. Y nos despedimos entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.